¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto, como siempre, estar en el Social Media Day Argentina. Este año he preparado algo que tiene que ver con un tema diferente a los que muchas veces me tiene acostumbrado el social media, y es trabajar el tema de la toma de información. ¿Cómo nos informamos? ¿No? ¿Cómo tomamos la información en el mundo digital? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos el eje en las campañas, digamos, de marketing, pero claramente el tema de la información y de las campañas de prensa, lo que llamamos antiguamente campaña de prensa, es importante volver a pensarlas, ¿no? Fíjese, hoy podríamos decir que gran parte de nuestro consumo de información es digital. Es decir, eh, claramente el papel está muriendo, e incluso el consumo de televisión pasa por plataformas digitales. Y lo interesante de este consumo de información es que muchas veces se da de manera, eh, yo diría, aleatoria. Es decir, no es que vos ni yo buscamos leer Clarín todos los días, La Nación todos los días o Página 12 todos los días, sino que esos fragmentos de información se introducen a través de las redes sociales que sí utilizamos todos los días. Es decir, Facebook, Instagram, Twitter, nos van trayendo información en pequeños pedacitos, en pequeños fragmentos, y nosotros entonces las consumimos, a veces sin saber exactamente de qué medio vienen, ¿no? Eh, y eso se agrava mucho más en estos, yo te diría en estos 2 años, porque la pandemia nos ha agudizado esta sensación de incertidumbre. Claramente el mundo contemporáneo, el siglo XXI, es un mundo lleno de incertidumbres. Bauman hablaba, ¿se acuerdan ustedes de la sociedad líquida? Porque es una sociedad que fluye. No tenemos arraigo en las grandes ciudades, la mayoría de la población. 8 de cada 10 personas en el mundo viven en una gran ciudad, las ciudades mutan, cambian, todo eso nos produce una sensación muy fuerte de incertidumbre, y cuando un hombre, una mujer, tiene incertidumbre, lo que hace básicamente es buscar información, orientación. Hay una necesidad psicológica de orientación que se produce fuertemente en nosotros. ¿Y qué buscamos en esa orientación, en esa búsqueda de información? Básicamente el valor de la seguridad, tener un cierto control de nuestro mundo personal, buscar cierta coherencia, porque los impulsos, digamos, o los inputs de información que nos llegan muchas veces son incoherentes, se contradicen, tenemos puntos de vista distintos. Piensen ustedes, no vale la pena que haga el raconto, pero lo que ha pasado en estos años de pandemia, cómo esa información muchas veces es totalmente contradictoria. Y necesitamos también creer en las fuentes, que es un tema muy particular, no voy a ahondar hoy, pero piensen ustedes cómo muchas veces nosotros le damos mucho más credibilidad a un par en las redes sociales, que seguramente está diciendo algo científico, digamos, no comprobado, y a veces le quitamos credibilidad a los científicos, ¿sí? A las fuentes más tradicionales. Y esto agravado por las fake news, la desinformación que nos atraviesa, ¿no? Nos atraviesa la vida, ¿no? Digamos, uno se mete en las redes y el WhatsApp es un lugar, un caldo de cultivo de las falsas noticias que nos llegan en formas de memes o en forma de pequeños recortes, eh, eh, de medios ignotos, ¿no? Y también muchas veces impacta en los medios más tradicionales, que se ven engañados también a sí mismos por estas falsas noticias. A eso agreguémosle un último problema, que es el problema de la selección. Cómo los bots y cómo la microsegmentación en realidad alimentan nuestros propios gustos y nuestras propias eh, búsquedas. Por lo tanto, como digo yo, tomando esta expresión inglesa, nos estamos transformando en una sociedad narrow-minded, ¿no? En una sociedad dividida en grupos, y cada uno de esos grupos con una comprensión muy reducida de su entorno, porque recibe siempre información que refuerza su propia manera de pensar. Esto genera un montón de lo que decíamos las brechas entre los distintos grupos, que en algún otro social media me he detenido a explicar.
Vamos a la Argentina ahora. Fíjese qué buena esta pintura que nos trae Comscore de los grupos de medios digitales. Es del año pasado, junio del año pasado, pero casi no se ha modificado. Lo que tenemos es una gran burbuja azul, que es el grupo Clarín, un grupo, algunos dicen hegemónico, en el fondo van a ver cómo la propia concentración digital ha hecho digamos, que los grupos mediales, en el fondo, ¿qué son estos grupos? Un oligopolio, hay 3, 4 grandes grupos y el resto son muy pequeñitos. Infobae, el amarillo, y allí ven en verde clarito el Grupo La Nación. Ahora vamos a ver los números de los 5 grandes, digamos, de los 5 medios más importantes. Y van a ver cómo Infobae, que es un medio que nació digital, hoy está liderando en cuanto a visitantes únicos. Clarín viene en segundo lugar, La Nación en tercero. El caso de MD Sol es un MDZ, Mendoza. Este medio de Mendoza es un caso muy particular porque también es un medio que nace digital, que sale de una pequeña región, pero ustedes ven con 10,8 millones de visitantes únicos, claramente excede Mendoza. Y por último, un medio tradicionalmente siempre contestatario, en su momento, acuérdense ustedes cuando lo creó La Nata hace ya muchos años, Página 12 se mantiene allí con un 9,8, que en el caso de Página 12 es menos de lo que vendía digital, digamos, en papel. Página 12 llegó a vender 12.000 ejemplares por día, ¿no? Es bastante más, perdón, eso es lo que quería decir, bastante más de lo que vendía originalmente. Como ustedes ven también, Infobae, Clarín y La Nación tienen cifras muy importantes. Entonces vemos, la gente no lee más diarios en papel, pero sí se informa a través de lo digital. Y hay un caso muy interesante. Fíjense cómo los 3 más grandes, Infobae, Clarín y La Nación, comparten audiencia, ¿no? Entonces, hablando un poco de eso de narrow-minded, podemos decir, la mayoría de la opinión pública argentina termina tomando la agenda informativa en el mismo lugar. Y ahora me voy a abocar un poco a aplicar eso. ¿Cómo poder desentrañar esto para que a ustedes les sirva también en su trabajo, en su análisis personal? Bueno, la teoría de la agenda setting es una teoría que McCombs y yo desarrollaron a fines de los años 60, a principios de los 70, que nos permite entender esto. ¿Por qué? Porque es una teoría empírica que fue comprobada a lo largo de todos estos años en distintos lugares del mundo con distintos sistemas de medios. Es decir, básicamente lo que dice la teoría es que el modo en que la gente ve el mundo está influido de manera directa y mensurable por los medios de difusión. Claramente, lo que aparece en los medios es lo que nosotros creemos que es lo más importante. Antes era más sencillo quizás entenderlo porque había menos medios, porque los medios eran analógicos. Hoy en el mundo de la digitalidad uno dice, bueno, ahora está más complejo, pero vamos a ver que sí es más complejo, pero sigue funcionando esta manera de la agenda. Entonces, nosotros vamos a tener claramente que entender por qué es importante esto a la hora de hacer comunicación institucional, por ejemplo, de nuestras empresas, nuestras organizaciones, o comunicación política en el gobierno. ¿Por qué es importante? Porque la agenda de los medios, ¿no?, va a influir directamente en la agenda de la opinión pública, tanto en la definición de los temas que son importantes, hacen una selección, y nosotros nos quedamos con esa selección, pero también en el segundo nivel de la agenda, es decir, claramente yo, al recortar la realidad y decirte esto es lo más importante, yo también le doy un significado. Fíjense qué interesante, ahora estamos sufriendo, desgraciadamente, el incendio de unas cuantas miles de hectáreas de bosque en el sur de la Patagonia. Y ahí depende mucho cómo nos muestran los medios. Hablando la semana pasada con un influencer muy importante chileno, él me hablaba de se está quemando la Patagonia Argentina. Así fueron sus palabras. Federico, ¿qué me contás? Se está quemando la Patagonia Argentina. Y digo, mirá, sí hay unos incendios en la Patagonia, pero hablar de que se está quemando toda la Patagonia me parece algo exagerado. ¿Y de dónde venía su expresión? Venía de la agenda de los medios chilenos.
él está recibiendo información de unos medios donde dicen la Patagonia Argentina se está quemando, los argentinos no cuidan la Patagonia, etcétera, etcétera. Claramente había un recorte de la realidad hecho por los medios chilenos y un significado negativo hacia lo que estaba pasando del otro lado de la cordillera. ¿Y por qué es importante esto también? Porque tanto la agenda de los medios como la agenda de la opinión pública van a repercutir en la agenda política. La agenda política, no, en el fondo, es la manera en que la clase política va a ver los grandes problemas de la sociedad. ¿Y dónde ve los grandes problemas? En aquellos problemas que están en la cabeza de la opinión pública, porque van a ser sus votantes. ¿Y cómo aparece ese tema en la cabeza de la opinión pública, que son sus votantes? Porque lo muestran los medios. Entonces vemos cómo este círculo, ¿no?, de la agenda es interesante. Vamos a hacer un pequeño raconto histórico. Esta es la teoría de la agenda setting clásica, como McCombs y yo la vieron en 1969, 1970 y pico. Y es lo que gobernó hasta, yo les diría, hasta el año 1994, hasta la aparición de Internet. Nosotros lo que teníamos era una serie de empresas informativas que tenían periodistas incorporados como empleados. Esas empresas informativas creaban un producto informativo que se llamaba diario, radio o televisión, o noticiero de televisión, que marcaba una agenda y esa agenda bajaba directamente hacia la opinión pública. Entonces, así de sencillo era como una especie de fenomenología moderna, es decir, lo que no estaba en los medios no existía. Esto, como les digo, duró hasta que apareció Internet. ¿Y qué pasó cuando apareció Internet? Bueno, ¿qué es lo que tenemos cuando aparece Internet? Básicamente lo que tenemos es que se empieza a complicar la cosa. ¿Por qué? Porque además de las empresas informativas, aparecen las empresas digitales. Aparece Google, aparecen, no sé, Yahoo en ese momento, no sé, un montón de empresas digitales, algunas desaparecieron, otras siguen estando, que crearon una serie de plataformas informativas. Al principio, los blogs, por ejemplo, la blogósfera se crea más o menos en esa época. No tenemos todavía las redes. Entonces, ¿qué hicieron los señores dueños de las empresas informativas? Bueno, lo que hicieron fue, bueno, me tengo que modernizar, voy a hacer medios digitales. Y lo que hicieron básicamente es traducir los diarios en una página web. Y entonces aparecieron los primeros medios digitales. Entonces, la opinión pública empezó a dividirse entre quienes seguían la agenda de los medios tradicionales y quienes empezaban a seguir a los medios digitales. Todavía bastante parecida a ambas agendas, aunque claro, la agenda de los medios digitales empezó a tener una dinámica mucho más veloz que la agenda de los medios tradicionales. Y este es el panorama a partir del año 2007-2008. ¿Qué aparece además de todo lo que estábamos diciendo? Nos aparecen los medios sociales. Y ahí sí, ¿no?, se fragmenta todo y empieza a cambiar el paradigma mucho más fuertemente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos tres agendas que coinciden en algunas cosas, pero en otras cosas no. Tenemos una agenda de medios tradicionales, porque todavía están. Tenemos una agenda de medios digitales, ¿no? Decíamos recién, Infobae, Clarín, Nación, Mendoza, Sol y Página 12 como los más grandes, que influyen en la opinión pública. Pero además hay una tercera manera de influir, que tiene que ver con la agenda de los medios. Y la agenda de los medios es muy compleja, de los medios sociales. ¿Por qué? Porque mezcla varias cuestiones. La primera es estos fragmentitos de información que salen de la agenda de los medios digitales. Esas noticias que nosotros vemos, que nos aparece en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, etcétera, etcétera. Extractos. Alguien lo comenta, alguien lo sube, lo pueden subir los mismos medios, como también lo puede subir algún par nuestro. Pero aparecen los periodistas ahora adquiriendo un nuevo rol. Los periodistas se dieron cuenta que pueden ser grandes influenciadores en los medios digitales, sobre todo los medios sociales. Entonces, cada uno de esos periodistas empieza a tener su propia cuenta de Twitter, su propia cuenta de Instagram, o su propio canal de YouTube, y empieza a transformarse él en un medio informativo, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas leen la columna, no sé, del domingo de Hugo Alconada Amón
y cuántas personas los siguen en Twitter, por ejemplo. Y se van a sorprender la diferencia que hay, ¿no? Claramente muchos de estos periodistas, Jorge Rial es otro ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que ya ni siquiera está en los medios tradicionales, pero es un gran tuitero. Entonces, estos periodistas se transforman en influencers, se mezclan con los influencers y generan una agenda de medios sociales que no necesariamente se parece a la agenda de los medios en los cuales muchos de ellos siguen trabajando. Y aparecen también allí los ciberactivistas, los tirabombas, como se dice. El ciberactivismo que también genera su propia agenda, muchas veces agenda de fake news, agenda que distorsiona la agenda de los medios. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros tengamos que hacer una campaña institucional, vamos a tener que trabajar con los medios digitales, sí o sí, y vamos a tener que entender esta lógica. Porque nosotros podemos hacer una campaña publicitaria, una campaña de marketing, pero si la información que está circulando desde el punto de vista de los medios, de las empresas informativas, de la agenda de los medios, etcétera, etcétera, contradice lo que nosotros estamos diciendo, vamos a tener un problema grande. Entonces, no podemos dejar de mirar esta agenda informativa. Por último, para ir terminando, algunas recomendaciones. La primera es, si ustedes quieren relacionarse con los medios digitales, lo primero que tienen que hacer en su organización es crear un equipo. Tiene que haber, así como nosotros cuando hacemos marketing, creamos un equipo de marketing, tenemos que tener un pequeño equipo de personas que puedan desarrollar campañas en los medios, ¿no? Segunda cuestión, determinar muy bien las metas y objetivos. ¿Por qué necesito estar en los medios? ¿Para qué necesito estar en los medios? ¿No? Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos lograr. ¿No? Para poder llegar a algún lugar tenemos que tener un objetivo, ¿no? Si no podemos ir a cualquier lugar. Entonces claramente tenemos que tener un objetivo claro. En tercer lugar, crear mensajes, ¿no? Los famosos, ahí lo pongo en la pizarra, ¿no? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿No? Las famosas preguntas básicas. Entonces, si nosotros tenemos que impulsar una causa, tenemos que impulsar un posicionamiento institucional, tenemos que hacer las preguntas básicas sobre esa causa, asegurarme que toda la organización lo sepa, porque muchos de ellos pueden llegar a ser claramente fuentes de información para el resto de la comunidad. Y crear mensajes siempre claros, directos y simples, ¿no? La clave acá está en que lo que contemos sea noticiable, ¿no? Lo que contemos, ¿qué quiere decir noticiable? Que sea interesante para alguien, por supuesto para el grupo que yo quiero llegar. Si no, no lo contemos. Si realmente lo que queremos contar no es interesante para nadie, no lo contemos. Esperemos a tener alguna novedad. Cuarto, dos cosas importantes. La primera, identificar a los públicos clave, o sea, a quién querés llegar. Entonces, si vos me decís a quién querés llegar, yo te digo a través de qué medio, no al revés. Y el segundo aspecto es cuál es el nivel intelectual, cuál es el nivel de comprensión del fenómeno, de la causa, de lo que yo quiero comunicar, de ese público al que me dirijo. Y tenemos que tratar de empezar a pensar como ese público, a hablar como ese público. Los medios son en el fondo un vehículo para llegar a ese público. No son lo importante. El periodista en el fondo no es lo que a vos te interesa. A vos lo que te tiene que interesar es cómo llegás a ese público. El periodista es el medio para llegar a ese público, ¿no? Claramente. Por supuesto hay que analizar los recursos que tenemos, las oportunidades que nos dan los medios, y allí hacer las preguntas clave, ¿no? ¿Qué clase de medio me va a ayudar? ¿Quiénes son los periodistas más proclives a destacar mi punto de vista? Porque el periodista también lo puede hacer a través de sus propias redes, no solamente a través del medio, ¿no? No se olviden que los periodistas son grandes influyentes. Analizar el prestigio y la credibilidad del medio. Por ahí yo tengo que dar una noticia muy importante y el medio más leído es un medio que no tiene prestigio, que no tiene credibilidad, pero que la gente lo sigue porque es divertido. Entonces tengamos cuidado también con eso, porque en cuanto nuestro mensaje se inserta en el medio, adquiere la credibilidad de ese medio. Y utilizar siempre el potencial multimedia y digital, que es maravilloso. Imágenes, buenas fotos, buenos videos, eso siempre es bienvenido. Y las últimas dos cuestiones. Primero, ¿qué recursos tenemos? Hay que enumerarlos. Y los recursos a veces pueden ser no necesariamente solo dinero, donaciones de material en especie para medios más chicos, tiempo y talento de mi equipo,
generar un evento externo o conexo que me ayude a mí a generar visibilidad, ¿no? Buscar alianzas con otras personas, con otros grupos, con otras empresas y siempre ser muy flexible. Los medios digitales hoy nos exigen una gran flexibilidad, ¿no? Acá la verdadera planificación es ensayo y error. ¿Funcionó? Sigamos por ahí. ¿No funcionó? Vamos para atrás. ¿Eh? Hay que insistir en lo que sí funciona y desechar lo que no funciona. Y muchas veces ni yo te lo puedo decir, ni el mejor asesor del mundo, porque ese propio cambio constante que nosotros vemos en los medios sociales hace que sea cada vez más difícil poder predecir el resultado de una campaña. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado. Y bueno, y gracias por estar ahí escuchándonos.